Hola, ¿cómo están? Hoy iniciamos la primera parte de la unidad de terapéutica del aparato respiratorio. Esta unidad se divide en dos clases. La primera clase habla de antitusígenos, expectorantes y mucolíticos, y la segunda semana se va a hablar de antimicrobianos y broncodilatadores. Entonces, vamos a ir iniciando nuestra clase de hoy. Empezamos por los antitusígenos. Como ustedes recordarán, estos fármacos se definen como aquellos que están destinados a aliviar o a suprimir el reflejo de la tos. La tos es un reflejo fisiológico que permite la expulsión de materiales extraños que llegan al aparato respiratorio y es un mecanismo reflejo. Pero la tos generalmente es beneficiosa, pero cuando la tos no cumple ninguna de esas funciones para la cual está destinada, comienza a generar alteraciones que llegan a causar perjuicios en otros órganos o aparatos, como el corazón. Para no entrar en tantos detalles fisiológicos, que eso está ya en el artículo que dejamos como material de apoyo, vamos a ir hablando ya de la clasificación de los antitusígenos. Nosotros podemos dividir desde el punto de vista didáctico o de acuerdo en dónde se encuentra el lugar en donde hace efecto este fármaco, en aquellos que actúan directamente sobre el centro de la tos, y a eso nosotros le denominamos antitusígenos de acción central. Luego tenemos aquellos que actúan indirectamente dentro de lo que sería el reflejo de la tos, pero a través de señales nerviosas que llegan con la rama aferente. Y luego están aquellos que actúan a nivel local, a nivel de vamos a decir, de los cilios respiratorios e inhiben o disminuyen la sensibilidad de esos cilios ante cualquier estímulo irritante que va a desencadenar la tos. Cuando hablamos de los de acción central, generalmente este tipo de fármacos son mucho más potentes y los volvemos a clasificar de acuerdo al origen farmacológico de ellos, entre los que son de origen narcótico y, simplificando, los otros son no narcóticos. Los narcóticos, como ustedes recordarán, están muy relacionados con un núcleo o una base activa que es la morfina. ¿Qué hace la morfina o los derivados opiáceos de ella? Actúan disminuyendo la sensibilidad ante el estímulo que llega al centro de la tos. O sea, disminuye la sensibilidad del centro de la tos ante esos estímulos que están llegando ahí. Pero como gran desventaja, también estimula o deprime otras zonas asociadas al centro de la tos. Es por eso que la gran mayoría de los antitusígenos narcóticos tienen otros efectos depresores a nivel del sistema nervioso central. Los fármacos antinarcóticos que vamos a estudiar son la codeína, la hidrocodona y el butorfanol. Recuerden que todos estos son derivados opioides, opiáceos o derivados de la morfina. Cuando vamos a ir detallando cada fármaco tenemos que saber para qué queremos usar y a eso le denominamos uso terapéutico. El antitusígeno codeína es muy eficaz y utilizado en la mayoría de las terapias antitusígenas para suprimir el reflejo de la tos. Las formas o las presentaciones en las que son efectivas estas sales son en forma de fosfato y de sulfato de codeína. De esa manera van a tener acción terapéutica dentro de lo que sería el aparato respiratorio e inherentemente el sistema nervioso central. La codeína tiene la ventaja de tener más versatilidad, ya que se puede encontrar en preparaciones farmacológicas para administración oral como jarabes, gotas, comprimidos e inclusive soluciones inyectables. Como todo fármaco opiáceo, se va a metabolizar en el hígado. Entonces ahí hay que tener un poco de cuidado si es un paciente que ya está teniendo alteraciones hepáticas del tipo de la insuficiencia, porque puede desencadenar reacciones adversas en ese animal, aparte de lo que sería el beneficio de la acción antitusígena. Exclusivamente o casi exclusivamente se usa en caninos. En los gatos no está recomendado y tampoco en los caballos.
Como les había comentado, tiene otros efectos depresores, es por eso que se tiene que usar con mucha precaución en animales que ya tienen otras disfunciones orgánicas. Por ejemplo, animales tiroideos, animales con insuficiencia a nivel córtico-adrenal, o sea, con síndrome de Cushing, animales con insuficiencia renal grave y en aquellos procesos en donde se tiene que percibir el dolor que presenta ese animal en el momento de la inspección, por ejemplo, en una fractura, en una compresión de discos intervertebrales, ya que el dolor es un signo de alerta para el clínico. Pero si este animal está medicado con codeína, el dolor va a desaparecer, porque recuerden que también tiene un efecto analgésico. Entonces, se tiene que priorizar primero qué es lo que se va a hacer con este animal. Entre los efectos secundarios habíamos hablado que no solo actúa a nivel del centro de la tos, también a nivel de otros centros nerviosos y a nivel de otros órganos que tengan receptores para los opioides. A nivel intestinal produce estreñimiento o produce la disminución de la motilidad intestinal. Puede llegar a producir vómitos por un aumento del reflejo del vómito o un estímulo. También es anorexígeno a nivel intestinal, ya que produce disminución de la motilidad intestinal, puede llegar a desencadenar un fenómeno que se llama ilio paralítico y esto puede desencadenar una sepsis. Produce sedación, ya que está cerca de otros centros neurológicos, produce letargia o sedación o sensación de sueño. Y también es como está cerca del centro termorregulador de la temperatura corporal, llega a producir hipotermia. Si nosotros tenemos animales comatosos, hipotensos e hipotérmicos, la codeína desencadena o cambia más abruptamente esos parámetros. Es por eso que tenemos que hacer una evaluación previa del paciente. A nivel de lo que sería el aparato cardiovascular, puede llegar a producir colapso. A nivel muscular produce hipotonía muscular. ¿Qué quiere decir? Produce una languidez o una falta de fuerza a nivel muscular y produce bradicardia, a lo que aquí se refiere como depresión del centro respiratorio. Fíjense, tiene un efecto muy beneficioso a nivel de lo que sería la supresión de la tos, pero a nivel de otros órganos comienza también a actuar y no siempre son efectos muy deseables. Como les había comentado hace un rato, está contraindicado en la especie felina ya que produce efectos adversos muy desagradables. El otro fármaco que nosotros vamos a estudiar se llama hidrocodona. También es narcótico como la codeína, pero tiene la ventaja de que es más potente. Y la siguiente ventaja por la cual es más utilizado es porque produce menos depresión respiratoria que el fármaco que estábamos estudiando recién, y es el medicamento de elección para tratar la tos improductiva en la especie canina. El otro fármaco, el tercer fármaco del grupo, es el butorfanol. Es una droga más nueva, es un derivado sintético que también tiene efecto analgésico y se usa más en equinos y en caninos. ¿Cuál es el problema del butorfanol? Que muchas veces no se puede mezclar con otros medicamentos ácidos porque esa mezcla medicamentosa produce una alcalinización excesiva del medio, haciendo que se inactive el principio activo. Este butorfanol es muy efectivo, por eso se habla de su potencia, ya que tiene mucha afinidad con las proteínas plasmáticas, que habla de que tiene un porcentaje de unión del 80% de las proteínas plasmáticas. Atraviesa la barrera hematoencefálica y es por eso que ella actúa de manera muy potente, inhibiendo las sensaciones dolorosas en el paciente. También atraviesa la barrera placentaria y es ahí donde hay que tener cuidado en hembras gestantes porque puede producir efectos adversos en el feto. Se elimina a través de la leche. Entonces, en animales que están en fase de ordeñe y ese producto está destinado al consumo humano, no deben o deben cortar el suministro de ese medicamento o la leche no debe ser destinada al consumo humano. Es
100 veces más potente que la codeína el butorfanol. Es muy potente, pero también hay que tener cuidado con algunos efectos adversos que pueden aparecer asociados al uso. Por ejemplo, el butorfanol se recomienda utilizar para supresión de la tos asociada a faringitis, a tonsilitis, a traqueitis y a traqueobronquitis, casi todos procesos inflamatorios que producen un aumento del reflejo tusígeno, pero no se acompañan de expectoración o de gran secreción mucociliar. Entonces son muy dolorosos y causan muchas molestias en el animal. Y es ahí en donde el butorfanol es la droga indicada para estas situaciones. Produce sedación como la codeína, produce bradicardia y bradipnea, llega a alterar la función del aparato gastrointestinal como producir náusea, diarrea y supresión del apetito. Por ejemplo, la codeína producía estreñimiento y acá el butorfanol hace lo contrario, produce diarrea, aumento de la motilidad del tubo digestivo. Lo que nos gusta más, las dosis. Acuérdense que en gatos está contraindicado la codeína. En caballos hay que tomar precauciones. La codeína para perros va de 0,1 a 0,3 miligramos kilo por vía oral y se recomienda administrarlo entre 6 a 8 horas. La hidrocodona, otro derivado opioide, la dosis es 0,25 miligramos kilo por vía oral y se administra entre 6 a 12 horas por día. No está indicado en gatos ni tampoco en caballos. La droga que podríamos utilizar en estas dos especies en las cuales estaban contraindicados sería el butorfanol. La dosis de butorfanol es 0,05 a 0,11 miligramos kilo por vía subcutánea cada 6 a 12 horas. Y si no es viable esta vía subcutánea, la dosis es 0,5 a 1,1 miligramos kilo por vía oral. En gatos es 0,05 a 0,11 miligramos kilo por vía subcutánea con intervalo de 6 a 12 horas por día. Y en caballos es una dosis mucho más pequeña que es 0,02 miligramos kilo por vía intramuscular y se recomienda administrar cada 8 horas o cada 12 horas. Estas son las dosis que manejamos nosotros en la cátedra para los trabajos prácticos y los exámenes también. El otro grupo que habíamos hablado son los no narcóticos. Cuando hablamos de no narcóticos ya sabemos que la morfina no está incluida en el núcleo activo de esta droga o principio activo. El fármaco que se utiliza con más frecuencia se llama dextrometorfano. El dextrometorfano es un fármaco sintético antitusivo de acción central también, pero no narcótico. Acuérdense, lo que hace el dextrometorfano es disminuir la sensibilidad o disminuir la señal que llega al centro de la tos. Entonces se dice que eleva el umbral de la tos. En este caso, el dextrometorfano, al no ser un derivado narcótico, no tiene como antídoto la naloxona, que sí lo es para la codeína, el butorfanol y la hidrocodona. No produce efectos adictivos como los narcóticos. No tiene efectos analgésicos ni sedantes. A dosis terapéutica tampoco va a producir depresión respiratoria ni disminuye la actividad mucociliar. O sea, es un fármaco mucho más seguro o con mayor margen de seguridad para poder prescribir a mayor cantidad de pacientes que inclusive puede tener algunos problemas orgánicos de base. Puede llegar a producir en algunos casos depresión del sistema nervioso central, pero leves en comparación a lo que serían los opioides o los narcóticos. La dosis del dextrometorfano perros es 0,5 a 2 miligramos kilo. Se puede administrar por vía oral, por vía subcutánea o endovenosa cada 6 u 8 horas. En gatos es de 1 a 2 miligramos kilo por vía oral y se administra también como el dextrometorfano cada 6 horas o cada 8 horas, según el criterio del profesional.
Bueno, nosotros llegamos hasta aquí con la primera parte de la clase del día de hoy que corresponde a antitusivos. Luego vamos a continuar, con la siguiente clase que corresponde a los mucolíticos y expectorantes.